Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto. Bienvenidos nuevamente a este segundo momento virtual en torno a la pastoral bíblica entrecruzada con elementos de la hermenéutica católica. Quiero presentarte en un primer momento, hacer una retroalimentación de lo que nosotros hemos vivido ayer y antier. Veíamos la lectura del Evangelio, nos centramos, eso es lo que yo te pedía como tarea, que nos centráramos en el pasaje del domingo anterior sobre San Lucas 14, 7 al 14, y que nosotros hiciéramos una lectura, primero descubriéramos el tejido de relaciones que tiene este texto y lo subrayábamos con diferentes colores. Si te fijas, el color amarillo recoge la idea central de toda esta unidad literaria. Después que nosotros detectamos ese tejido, nosotros vimos lo siguiente, que el contexto anterior a este pasaje era precisamente un marco de los fariseos. Ese es el capítulo 14 de San Lucas. Vemos que está inmediatamente después de la curación de un hidrópico en sábado y antes de la invitación donde a los que invita el Señor se excusan. Está inserto en medio. La idea central, nosotros la colocamos tanto en griego, que es el original, como en su momento dice así, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ya esta parte para nosotros es clave para que en su momento nosotros hagamos la relación con la primera lectura y vamos a ver la conexión literaria que tiene con las lecturas que nos propone el domingo. Jesús, para hablar de esa humildad cristiana, nos pone dos ejemplos. Vemos la actitud al ser invitados a un banquete de bodas y la clase de destinatarios de los banquetes o comidas a las que podemos invitar. Nos sugiere el Señor que nosotros lo más bonito sería invitar sin interés alguno, y en su momento que la actitud nuestra tiene que ser irnos a sentar en el último puesto para que en su momento el que nos invite a pasar más adelante. Estos ejemplos nosotros vemos que cierran siempre, en su momento hace como una moraleja de lo que nosotros presentamos. Y el tema de todos los versículos 7 al 14, podríamos tipificarlo así en base a ese tejido de relaciones. La humildad del discípulo de Jesús y el invitar sin interés alguno. Esta parte a nosotros nos va a servir para que no solamente hagamos un comentario oportuno, vamos colocando como las ideas centrales que nos van a servir en su momento, y esto en su momento lo vamos a redactar de un modo continuo, pero sabiendo que son como el esqueleto de lo que va a ser el comentario del Evangelio. Después nosotros, haciendo uso del género narrativo, estamos frente a una narración, ese es el género literario. Veíamos que Jesús entra para comer, le propone la parábola esa a los que lo escuchan, y los fariseos, por su parte, que son los otros protagonistas, están espiándolo y escogen los primeros puestos. Después vemos la secuencia de las acciones, siempre nos fijamos en los verbos. Dice ahí, recoge varios verbos, dice te conviden, cede el puesto, vete a sentar, sube más arriba. Son acciones que se recogen como parte de la invitación. Y por supuesto, el segundo ejemplo recoge cuando es una convida, no invites, invita más bien a dichoso tú al final. Estos verbos a nosotros nos enseñan la dinámica del segundo ejemplo. Y por supuesto que en base a los actores y
por supuesto, las acciones que se desarrollan, nosotros vemos que la enseñanza a los discípulos es proceder con humildad, tanto en los banquetes como cuando nosotros hacemos invitaciones sin pretender nada a cambio. Estos son como dos lecturas. Una primera lectura es de la estructura del tejido de relaciones. La segunda recoge lo narrativo. Nos fijamos en elementos importantes que en su momento esta parte narrativa nos va a servir para que nosotros no solamente hagamos la lección divina, es bastante interesante para recordar cómo es la secuencia de las acciones. Bien, esto es lo que yo te pedí en su momento para que tú tuvieras acceso. Eso es lo que te pedía como primera tarea. Hacer un mapa, un análisis estructural de relaciones, leer esas relaciones así con ideas claves y después leer el género narrativo con los protagonistas y los verbos principales que se utilizan. Esa era la primera tarea. Hoy nosotros en este momento, en este segundo encuentro virtual, vamos a fijarnos, fíjate, en la parte que subrayo. Dice los recursos digitales que estamos usando y vamos a elaborar las municiones y los comentarios. Estas municiones tienen sus características y los comentarios, pero nos vamos a dar cuenta que las herramientas hermenéuticas son clave para que nosotros hagamos unas municiones y unos comentarios más objetivos. Veamos entonces, hoy vamos a fijarnos en la coherencia estructural, como los textos a veces son más ordenados, más bien engarzados y estructurados, y en otros casos son textos un poco más dispersos. Veamos la parte técnica. Por estructura, nosotros entendemos que es la suma de las relaciones. Nosotros sabemos que tanto las relaciones de una red, nosotros la vemos como de este modo. Nos damos cuenta que las relaciones a veces son bastante sólidas y en otros casos no están tan sólidas ni uniformes. Este es el caso del ejemplo del pasaje a Filipenses 4:7. Yo he colocado ese texto, esa unidad literaria, la he dividido en dos partes, porque la primera parte se refiere, es como una idea en torno a la alegría, y por supuesto desde la fe, por eso subraya en el Señor. Pero si vemos un poco la unión de los dos pensamientos, son como dos unidades unidas. En este caso nosotros vemos que los elementos no son muy uniformes, son un poco dispersos. Son como dos ideas conjuntadas y que se colocan una detrás de otra. Y hacemos un análisis de las relaciones que encontramos. Vemos los colores también, subrayo lo amarillo para que te des cuenta que esa es la parte central. Dice, estar siempre alegre, se está alegre, se repite, y es en torno al Señor. En esta parte está hablando de la cercanía del Señor y cómo esa certeza nos tiene que llevar a nosotros a mantener la paz dentro de nuestro interior. Ese es un primer elemento. Entonces, hay estructuras menos coherentes. Este pasaje, de hecho, es un pasaje no tan articulado. Veamos una segunda coherencia. Otros textos poseen un alto grado de coherencia. ¿A qué nos referimos? Son los enlaces gramaticales, conjunciones y pronombres. Eso nos da a nosotros el tipo de estructura bien conexa que encontramos. Vemos en un ejemplo de Gálatas 3, del 23 al 29. Si te fijas, la coherencia es bastante interesante. Gira en torno a la fe y en torno a la ley. Va siendo como un engarzamiento de textos. Entonces, si vemos ahí lo azul con lo verde, eso es la dinámica fe y ley. Después nosotros vamos a ver que en Cristo la fe alcanza su máxima expresión. Y esa fe que nos lleva al bautismo, dice acá la carta a los Gálatas, nos hace no solamente revestirnos del Señor, sino ser uno en Cristo. Y esto, cuando nosotros lo hacemos nuestro, esa participación en Cristo, nos hace también descendientes de Abraham
y por supuesto herederos de la promesa hecha a este patriarca. Este segundo texto para nosotros ya indica la coherencia muy bonita de los Gálatas. Luego nosotros vamos a dar un paso más. Hoy vamos a hablar también de la coherencia textual. Esa conexión tiene tres vertientes. Una vertiente es la sintaxis y otra el estilo. Esto es característico de cada autor sagrado. San Pablo tiene unas características muy interesantes de estilo, Lucas otras, San Juan otras, por ejemplo, Mateo tiene otro estilo, y nos vamos a fijar en estos elementos, los pronombres y las conjunciones. Después, otro segundo momento de coherencia es la semántica. Cuando nosotros hablamos de semántica, estamos hablando de significado. ¿Dónde es que encontramos el significado? Cuando una frase se repite. Técnicamente se dice que un autor sagrado, cuando repite dos veces, él tiene una intención bien concreta, una intención para comunicar. Y un tercer elemento de coherencia es la pragmática, que es la intención de causar un efecto en los lectores. Fíjate, esto que hemos dicho, esto es más otro elemento que se añade a la coherencia nuestra. Decimos, hay sintaxis y estilo, hay semántica y hay pragmática. La pragmática tiene que ver con la intención del que escribe. Ya estos elementos son otras herramientas que se añaden a lo estructural y a lo narrativo. Aquí vamos a dar un paso más en la técnica de hermenéutica, por eso es importante saber como ciertos principios y en su momento saberlos aplicar. Veamos entonces el caso de Gálatas 3, 23, 29, donde encontramos esos nexos de pronombres y diríamos nexos que existen en su momento conjunciones. Aquí lo señalo en el texto griego, te lo señalo en color morado y lo subrayo en letra negrita. Dice, por ejemplo, antes de que, y después subraya de manera que, más los que, de modo que, y dice después, y si soy de Cristo. Esos nexos a nosotros nos indican cómo el autor sigue un orden lógico muy interesante. Eso ya para nosotros nos indica cuando analizamos que estamos ante un autor que sabe argumentar desde una idea que quiere comunicar. Esto es el ejemplo ya diríamos, con el texto original del griego. Apliquémoslo nosotros entonces a las lecturas que hemos dejado esta semana para trabajar, que son las del próximo domingo 23 del tiempo ordinario. Hemos dicho primero que vamos a utilizar los textos del diccionario C, porque son textos que son oficiales y eso nos permite manejar ciertas cosas que no nos van a variar. Vemos, decíamos ayer, esto a propósito lo dejo solamente con la idea central, decíamos lo puesto en amarillo, eso es lo que veíamos ayer en la práctica. Veíamos que el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, dice el Señor. Esto como que sintetiza todo lo que nosotros hemos visto atrás. Cuando hacemos un análisis de las relaciones acá, vamos a darnos cuenta que la idea central está acá. Eso es para los que están trabajando aún su tarea. Esta relación, esta idea central, la aplicamos a la carta a Filemón, que es la que vamos a tener como segunda lectura. Vamos a dejar intactas las introducciones que coloca la liturgia, coloca las frases, en este caso, tanto la idea central como la frase que articula arriba coinciden. Está indicando la idea central del pasaje de San Lucas. En nuestro caso, aquí se subraya, dice, recíbelo no como esclavo, sino como hermano querido. Yo te subrayo en amarillo ciertas frases que permiten entender que estamos ante una experiencia de fe importante. Si nosotros vamos a renunciar a nosotros, es importante darnos cuenta también que nuestro ser discípulos implica nuevas relaciones desde la fe. En el caso de Filemón, él tiene un esclavo llamado Onésimo, cuyo esclavo se va por razones que no conocemos exactamente, pero parece que al final era necesaria la reconciliación.
San Pablo en la cárcel convierte a Onésimo y se hace católico. Vuelve entonces, la carta se la dirige a Filemón y le dice, recíbelo no como esclavo, recíbelo como hermano tuyo en Cristo. Y le dice algo muy bonito al final, recíbelo como si fuera yo mismo, es San Pablo. Y ahí nosotros estamos ante uno de los temas muy bonitos de experiencia de fe. Ya eso nos indica que estamos ante un Filemón que es discípulo, habrá San Pablo que es apóstol del Señor, y por supuesto estamos hablando ante Onésimo que también se ha convertido en discípulo de Jesús. Aquí nosotros, si nos fijamos, tenemos ya ideas centrales también. Y lo más importante, te coloco cuando uno ve esas relaciones, sacamos unas conclusiones acá. Esas conclusiones o lectura de esas relaciones nos van a permitir a nosotros hacer las municiones respectivas y por supuesto el comentario. Después la primera lectura y el salmo responsorial, aquí hago ya el análisis de la estructura. Vemos las relaciones, siempre en amarillo aparecen los hilos conductores con la primera lectura y por supuesto que vemos otros aspectos muy bonitos cuando uno hace el análisis en cada lectura, va a encontrar un orden lógico muy interesante. En el caso acá, la lectura la vamos a hacer abajo para que sea más fácil el aplicarlo. Dice, conoce los designios, la voluntad del Señor, aquel que recibe la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Quién va a ser discípulo? Va a ser discípulo, retomando la lectura de San Lucas, aquel que sea sabio. De hecho, nosotros vamos a darnos cuenta que sin esa sabiduría no somos capaces de dejar nada. Nosotros nos aferramos normalmente a los bienes transitorios. Después el ser humano, con su sola fuerza, dice sabiduría, y su pensamiento es limitado y también falible. Esos dos elementos ya nosotros nos están leyendo en una clave estructural, lo que recoge esta unidad literaria del capítulo 9, 13 al 18. Y finalmente vamos a unir tanto sabiduría como con el Salmo del siguiente modo. En Cristo encontraremos la rectitud y lo que agrada a Dios. Y después unimos el Salmo porque están totalmente entrelazados esta parte con este de acá. Y decimos, la gracia de un corazón sensato. Es decir, sin la gracia del Espíritu Santo nosotros no vamos a serle gratos al Señor ni ser sensatos como para entender la libertad que Cristo ha traído, que es la que le predica San Pablo a Filemón. Bien, después del Salmo nos vamos a fijar en ese hilo amarillo, que es como la idea central. Y estas dos ideas son como las súplicas con las cuales nosotros respondemos a la primera lectura. Siempre el Salmo está íntimamente vinculado a la primera lectura como la respuesta a lo que nosotros hemos escuchado. Y la primera lectura está íntimamente conectada, por supuesto, con el Evangelio. Por eso ponemos en amarillo el nexo literario. Siempre tienen que ser términos que son puentes entre la primera lectura y el Evangelio. Esto era en cuanto a las herramientas hermenéuticas para este segundo encuentro virtual. Retomemos un poco también lo que era la pastoral bíblica. Decíamos, es la acción eclesial que ayuda al pueblo de Dios a hacer vida, a que entre al corazón la palabra. No basta escuchar una clase, definitivamente no, lo estamos viendo nosotros en esta experiencia. Una cosa es lo que usted ve por lo virtual, otra cosa es lo que entiende y otra cosa es cómo lo aplica. Para que esto no solamente se quede en la teoría, estamos haciendo la práctica en la noche. Una parte es lo virtual, es una parte informativa, y otra parte cómo usted lo va a aplicar. Eso cuando el sacerdote lo acompaña y le dice está bien o no, ahí usted va entendiendo cómo se va formando su mente y su modo de pensar. Pero necesitamos que eso baje al corazón. Por eso dice que anima, acompaña y fortalece. Para que nosotros, bajo la acción del Espíritu, que es lo que vemos en las lecturas, nosotros podamos amar, acoger y poner en práctica la palabra que escuchamos. Sin esta
estas actitudes y esta experiencia, es difícil que nosotros nos convertamos en oyentes activos, es decir, aquel oyente que decíamos así, la escucha orante. Eso es lo propio para participar bien en la misa. Y por supuesto que la pastoral construye al discípulo que busca, escucha y acoge la revelación, entonces le permite crecer al discípulo. Eso es lo que estamos intentando a través de este acompañamiento. Y un primer elemento que estamos viendo de la pastoral bíblica era que la palabra pase de las manos al corazón. Y esto nos fijamos en lo siguiente. Voy a subrayarlo primero. Estamos haciendo primero una lectura comprensiva. Primero se lee bien el texto, despacio, se comprende lo mejor posible. Cuando usted lee bien el texto, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar como los hilos conductores. Después se subraya y detecta la idea central. Si yo le preguntara de qué habla ese texto en una frase, me la tendría que decir. Eso ya es interesante cuando se lee y se comprende. Después hay que analizar con método. Nosotros hemos hablado de 3 elementos ya. Un elemento estructural, un elemento narrativo y un tercer elemento que es la coherencia del texto. Veíamos que tenía varios aspectos la coherencia. Y por supuesto que eso va a servirnos para la lección divina en el segundo paso de la meditación. Y eso nos sirve también para que nosotros cuando oramos con el prex, la oración pase de los labios al corazón. Veamos entonces cómo vamos a hacer las moniciones. Monición viene del término latín monere, que significa exhortar o advertir. Si te fijas, es una advertencia. Mira lo que dice el instructivo general del misal romano. Dice, conviene que las moniciones, el comentador o en su caso el monitor, estén exactamente preparadas y con perspicua sobriedad. Requiere, por tanto, un análisis. No es solamente sentarnos o copiar, no es solamente bajar indiscriminadamente de internet y pegar y llevar y hacer una mini homilía. No, dice, tiene que prepararse, tiene que analizarse y después ser sobria. Es una invitación, es una advertencia, es como preparar al oyente, al que escucha, para que interiorice. ¿Cuáles son los pasos que deben incluir la redacción de las moniciones? Eso para que nosotros ya en el plano físico lo hagamos. Dice, definir el objetivo de cada monición. Vea los nexos literarios. Vea la idea central. Eso ya le permite entender de qué va a hablar y cómo va a orientar al que escucha. Después redactar de forma concisa, usar un lenguaje sencillo, conectarla con el tema de la celebración. Es necesario que ese banquete de la palabra nosotros lo llevemos al banquete propiamente eucarístico y después presentársela al sacerdote. Por eso es necesario también que en la liturgia haya un sacerdote que acompañe, que le diga al monitor, al que dirige la liturgia, mira, eso está bien, eso no, esto corrígelo acá, esto simplifícalo, eso está bien o no, o haga sugerencias que siempre enriquecen el aporte celebrativo de la comunidad. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la práctica. Aquí he colocado nuevamente, te coloco las plantillas. Y abajo te coloco arriba, letra cursiva, está lo que la liturgia del ciclo C, leccionario C, sugiere. Eso ya orienta la monición. Pero nosotros al analizarlo nos damos cuenta, por ejemplo, hacemos una lectura de la estructura y hacemos una lectura también narrativa en su momento. Abajo te coloco como lo que hemos visto nosotros después de subrayar y eso te permite, uniendo eso con eso, te permite una monición como la que te presento allá arriba. Allá arriba dice, antes de la letra cursiva, dice así. Jesucristo enseña a la gente que para ser discípulo suyo es preciso renunciar a todos los bienes. Y ahí entra. Con esa monición, esa es una monición ya breve, escueta, que nos puede servir para el Evangelio de San Lucas del próximo domingo. De ese modo, así sencillo, preciso, centrado, te invito para que tú me redactes las otras moniciones. En el caso del Salmo, yo te invito para que te fijes en el estribillo.
Y te fijas en lo que hemos subrayado en amarillo y en azul, en celeste. Dice el estribillo: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Después de leerlo, uno empieza a redactar e invita a los oyentes a que den una respuesta de amor, una respuesta de fe. Bien, esa es la primera tarea. Vamos a redactar hoy en la noche juntos, vamos a redactar las municiones. Y después el comentario. Aquí te recojo como las lecturas, los esquemas, así que hemos puesto. Por eso te he dado en cada tarea que tú hagas una lectura oportuna y te des cuenta acá lo que significa cada insumo. Entonces te coloco las grandes ideas. Esas grandes ideas te van a servir a ti en su momento para redactar. De esto vamos a pasar a una redacción más larga. Quizás nos salga una página completa si te fijas lo que hemos hecho. Vamos a poner las ideas centrales del Evangelio, en la sabiduría que está íntimamente conectada, después el Salmo vinculado a la primera lectura de la sabiduría y por supuesto la carta a Filemón. Muchas veces en la liturgia la segunda lectura no siempre pega con las otras lecturas. En nuestro caso vamos a darnos cuenta que sí tiene cierta relación el espíritu con el cual San Pablo invita a Filemón a recibir a Onésimo. Bien, con esto ya nosotros podemos entender que vamos a pasar de la teoría a la práctica. Te invito, por tanto, para que esto que estamos intentando hacer vida vaya calando en tu ser. Te invito para que no solamente lo escuches, permite que te ayude y te acompañe. Y para eso te invito para que te hagas presente en la noche del jueves. Estás cordialmente invitado. Ven, Dios Espíritu Santo, ven a enjugar nuestro llanto.